Hola a todos y bienvenidos un día más. Probablemente muchos hayan oído hablar de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, igual no tantos saben lo que es, pero hoy se les vamos a presentar. Ellos están detrás de grandes eventos culturales y deportivos, están detrás del Palacio de Festivales, de la programación cultural de Cantabria, de los grandes centros culturales que tenemos repartidos por toda la comunidad. Pero quien nos lo va a explicar mejor que yo, su director Jorge Gutiérrez. Bienvenido a Popular Televisión. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, la verdad que tenéis una gran actividad, pero yo no sé si la gente os conoce tanto. Bueno, puede ser, tenemos muchísima actividad, pero sí que es verdad que igual no nos conoce la gente tanto como nos gustaría. Os conocen más por lo que hacéis, que por quiénes sois. Exacto, yo creo que eso también es una de las acciones que nos gusta llevar a cabo, ser más conocido aquello que hacemos, que le gusta al público, que está encantado, que lo disfruta, y no tanto al final quién está detrás de quién ha ejecutado o quién no, porque en el fondo somos Gobierno de Cantabria, dentro de la Vicepresidencia y Consejería de Cultura, que yo creo que con eso no hace falta que la gente conozca tan al detalle quién está detrás. Brevemente, para todos aquellos que no lo sepan, ¿qué es la Sociedad Regional de Cultura y Deporte? Bueno, pues principalmente lo que nos gusta decir que somos es una herramienta más que tiene el Gobierno de Cantabria. En este caso dependemos de la Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, y lo que nos dedicamos principalmente es a gestionar centros culturales, a gestionar ámbito cultural en Cantabria y también en el sector deportivo. Como bien decías, bueno, pues gestionamos más de 10 centros culturales, gestionamos las 9 cuevas Patrimonio de la Humanidad, el Palacio de Festivales, la Filmoteca. Bueno, creo que tenemos una amplia representación y territorialización de todas las acciones y de todos los centros que tenemos en Cantabria, con lo que nos permite llegar a todos los ciudadanos, a la ciudadanía en general, en cualquier rincón de donde vivan en Cantabria. Ahora hablaremos de todas estas instalaciones, pero vosotros también además ayudáis a la cultura. De hecho, esta misma semana, ayer mismo, si mal no recuerdo, se han publicado las ayudas para la cultura, las que ya están abiertas para todos aquellos productores de cultura que puedan pedir esas ayudas que tanto lo necesitan. Exacto, bueno, yo creo que lo decía el vicepresidente Pablo Zuloaga en la comparecencia tras el Consejo de Gobierno del martes, donde presentaban las ayudas. Uno de los sectores que ha sufrido la pandemia, que ha sufrido las consecuencias del coronavirus, y además entendemos que tiene una potencialidad esencial para cuando nos recuperemos, que esperemos que sea pronto, de esta pandemia, es el sector cultural. Hemos puesto encima de la mesa, tanto para cultura, para ocio y para deporte, 2,9 millones de euros que desde esta misma semana se están gestionando por parte de la sociedad, y lo que viene es a ayudar y a apoyar a todo este sector cultural y deportivo, pues que no lo está pasando especialmente bien, y es una ayuda para decir, oye, sobre todo, estamos en estos momentos que no están siendo fáciles, en los que ha habido reducción de aforos, en los que la gente les estamos pidiendo que se queden en sus casas, pero tenéis el apoyo por parte del Gobierno de Cantabria, y además consideramos que lo que estáis haciendo es fundamental para que en la recuperación tengáis todas las capacidades plenas para seguir avanzando con lo que estáis haciendo. El que está al final, el consumidor final, el público, ¿está respondiendo a este intento de recuperación de la cultura? Hombre, no es el mejor momento, porque con esto del confinamiento en los municipios, la verdad que poco podemos salir, no podemos visitar demasiado, pero en general ¿estáis viendo que la gente está respondiendo, que quiere ir? Sí, aquí manejamos un cuadro, nos marcamos el hecho de que la cultura es segura. El vicepresidente Pablo Zuloaga lo ha repetido cada vez que tiene oportunidad. La cultura es segura, es uno de los ámbitos en los que no ha habido, por ejemplo, en Cantabria, ningún tipo de contacto con el coronavirus, todo ello por muchas razones. La principal es las medidas que tomamos higiénicas y sanitarias de distanciamiento, y después la responsabilidad por parte del público y de los profesionales de la cultura que están llevando todos estos requisitos sanitarios a rajatabla. ¿Eso qué ha hecho? Que la ciudadanía entienda que ir a un teatro, ir al cine, participar de un evento cultural sea algo seguro y no tenga ese recelo que puede tener, y además esto lo vamos viendo día a día. En cuanto van pasando las semanas y la gente va viendo que el Palacio de Festivales sigue abierto con todas las medidas, que entran por la puerta donde entraban y lo único que se encuentran es pues que tienen que mantener las distancias, con mascarilla, que hay gel, que tienen una distancia prudencial con la persona que está a su lado, pero que cuando termina la actuación que han ido a ver, han sentido lo que sentían antes de la pandemia, que eso es importante. Conectar con esos sentimientos antes de pandemia que teníamos cuando estábamos en la Sala Argenta del Palacio de Festivales viendo una orquesta o viendo una obra de teatro, que en esta situación
sigamos sentándonos en la butaca del Palacio de Festivales y cuando termine esa actuación volvamos a conectar con ese sentimiento prepandemia. Pues precisamente, vamos a hablar precisamente de esas instalaciones culturales que tenéis. Yo creo que el Palacio de Festivales es el buque insignia de todas las instalaciones. ¿Quién no conoce el Palacio de Festivales hoy en día? ¿Cómo se consigue que se haya convertido en ese gran referente de la cultura en Cantabria? Bueno, pues lo primero, yo creo que es un referente porque ya llevamos casi 30 años con el Palacio de Festivales funcionando, subiendo y bajando el telón. Yo creo que si hoy es un referente es por todos aquellos que han participado, que han gestionado y que también han estado encima de las tablas del Palacio de Festivales. Y además es porque le tenemos mucho cariño desde el Gobierno de Cantabria, desde esta consejería, tenemos mucho cariño y no dejamos de invertir en él y además tenemos la filosofía de que siga siendo ese faro de la cultura, ese motor económico-cultural que necesitamos en Cantabria y que nos ayude en ese camino que hemos decidido emprender, en que la cultura es esencial y tiene que formar parte de la vida de los cántabros. ¿Y cómo ha sido elaborar una programación para un año tan complejo como este? Pues ha sido compleja, sobre todo porque nosotros presentamos la programación de marzo a junio, que recordarán todos que ha sido el momento álgido de la pandemia, y la presentamos en enero. Claro, nosotros no estábamos pensando que esto iba a ocurrir. Nosotros, ni nadie. El 15 de enero hemos presentado una programación que la recuerdo que con muchísimo entusiasmo, con muchísimo cariño, una programación abierta, generosa, con estrellas internacionales, con muchísimos creadores de Cantabria, y nos encontramos con que estuvimos casi 2-3 meses con el Palacio de Festivales cerrado, cuando estuvimos en lo álgido de la pandemia y en el estado de alarma de marzo. Pero eso lo que nos hizo y lo que nos permitió es hacer una reflexión de que somos fuertes, de que el sector cultural en Cantabria es fuerte y así nos lo hacían llegar. Y hemos generado lo que luego llamamos la cultura contraataca, es decir, la cultura nos va a ayudar a todos a salir de la crisis, nos va a ayudar a todos a salir de casa tras esos meses de encerramiento en nuestras casas, esos 3-4 meses que estuvimos hasta que llegamos a la fase 2, y para nosotros eso era un aliciente, el trabajar en cómo va a ser el día siguiente a cuando nos dejen salir de casa, cómo se va a comportar el sector cultural, y aquí sacamos adelante el programa de la cultura contraataca, que yo creo que ha sido un éxito reconocido por todo el mundo, y como uno de los hitos que nos gusta decir es que fuimos el primer lugar en España, casi te diría en Europa y casi te diría del mundo, el primer lugar en España que tuvimos un concierto en vivo con Rulo, con lo que eso significó, volver a recuperar la cultura, volver a recuperar los conciertos en vivo. Fue, yo creo que uno de los días más bonitos que hemos vivido este año. Tenía ganas la gente de salir y divertirse. Tenían ganas, además. Yo recuerdo a Rulo que antes de subir al escenario lo vivía como casi fuese su primera vez. Decía, es que tengo unos nervios que no había tenido en otros momentos, que sueles tener cuando te subes y te enfrentas a un público, pero es que era algo muy especial, porque había 100 personas sentadas por primera vez desde hacía 3 meses sentados a escuchar un concierto, y bueno, yo creo que las emociones que allí salieron fueron increíbles. Os estamos viendo con una gran capacidad de adaptación al momento, sobre todo la programación del Palacio de Festivales. Da igual que se cancele, que se tengan que cambiar de hora, que haya que tomar las medidas que haya que tomar, pero ahí sigue, el Palacio de Festivales ahí sigue. Exacto, yo creo que hemos aprendido que con esta crisis que hemos vivido sanitaria y que estamos viviendo en nosotros mismos internamente, ser mucho más flexibles, y además yo creo que nuestro público, el que viene al Palacio de Festivales, también entiende los cambios que se puedan producir, además nos los acompañan. Yo estoy ilusionado, y te cuento con el adelanto de hora que hemos hecho con esto del toque de queda de las 10 de la noche. Hemos decidido que todas nuestras actividades se adelanten 1 hora, a las 7:30 de la tarde, y yo veo a la gente muy contenta con entrar a las 7:30 de la tarde. Bueno, y otro referente también de la cultura, en este caso, la Filmoteca. Este no es tan conocido, no tiene tanta publicidad, y sin embargo la gente, el público que acude a la Filmoteca, le encanta. ¿Qué aporta esta Filmoteca Cantabria? Que además hay repartidas sedes por toda la comunidad. Exacto. Es una de las partes más desconocidas de la sociedad de cultura,
pero es una de las partes que tiene mayores fans y asiduos, pero de todos los días. Yo alguna vez cuando con el director Antonio Navarro hablábamos de cómo enfocábamos el año, o cómo veíamos cómo podíamos llegar a más públicos, si éramos capaces de mover algún horario pues para llegar a proyectar más películas, a llegar a más gente, a otros públicos, otros sectores. Tenemos un público tan fiel, que está tan acostumbrado y vive tanto el cine, que nos gusta cuidarle. Está siendo, yo creo que uno de los retos con esta pandemia, el tener abierta la Filmoteca. Fuimos la primera filmoteca también en toda España que abrió, y además conectamos algo que es fundamental, que es el cine con la ciudadanía, que además hay muchísimo cinéfilo en nuestra región, y además estamos trabajando en que cada vez haya más gente que le guste y comparta y viva el cine de otra manera y en una filmoteca. ¿Y cómo se diferencia una filmoteca de una sala comercial? Bueno, pues aquí te voy a contar que es algo... Sí, sobre todo porque es muy importante. Claro, una sala comercial está buscando, y me parece lógico y normal, preferentemente es que se llene la sala de butacas, el patio de butacas. Generalmente suelen trabajar con estrenos, con películas que tienen muchísimo tirón y que pueden hacer una buena recaudación. Perfecto. Nosotros nos preocupa la recaudación un poquito, nos preocupa los estrenos pues también otro poquito, pero sobre todo la propuesta que hacemos desde la Filmoteca es una propuesta reflexionada. Queremos lanzar mensajes, queremos compartir sensaciones y vivencias con el público. Entendemos que hay películas de los años 40, de los años 50, que son grandes clásicos que a la gente está encantada de volver a ver. Recuperamos esa memoria cinematográfica que nos ha acompañado durante muchísimas generaciones y ha acompañado a nuestra sociedad como sociedad civil en España y en Cantabria, y que es bueno volver a recuperarlas. Yo diría que la Filmoteca, nuestras propuestas, tiene una reflexión detrás en el que trabajamos el cine europeo, trabajamos el cine local, trabajamos el cine hecho por mujeres, protagonistas mujeres, directoras mujeres. Creo que es una herramienta también de transformación social y que además tiene que jugar un papel clave las filmotecas en nuestro país. ¿Hay algún punto de Cantabria donde no haya filmoteca? Pues yo te diría que sería un punto muy difícil de encontrar, porque todos los años hay cada vez más ayuntamientos que se suman. Este año hemos sumado a Limpias y a Ampuero, y además es que cuando hablas con los alcaldes, con Víctor de Ampuero o con Mar de Limpias, te dicen que tienen al pueblo encantado. De repente es una actividad cultural más, que no es una actividad cultural cualquiera de llego a un sitio, me ponen un DVD y ya está, sino que hay una reflexión detrás, hay un acompañamiento, hay un programa de mano, te cuentan algo y eso la gente lo aprecia. Además, más barato, todo hay que decirlo, bastante más barato que lo que es el cine comercial. Muchísimo más barato, muchísimo más barato. Así que encantados. Bueno, otro de los ámbitos tan llamativos de Cantabria son esas cuevas. Hay 10 cuevas Patrimonio de la Humanidad en nuestra comunidad, vosotros gestionáis 9 de ellas. 9 además visitables. Es un reto poder gestionar estas cuevas, porque hay que compatibilizar la conservación con atraer al público. Sí. Bueno, Cantabria tenemos un privilegio y esto es algo que no se ve casi en ningún lugar del mundo. Tenemos nuestras cuevas, las 9 que dices de Patrimonio de la Humanidad, que son visitables. Es decir, que la gente, bueno, 9 no, unas 7 son visitables. Exactamente. Sí, son 9 patrimonio, pero son 7 visitables. Exacto. La gente puede vivir una experiencia de visitar una cueva con arte prehistórico, y eso no se puede realizar en casi ningún lugar del mundo. O sea, tenemos unas capacidades de mostrar la cultura de la prehistoria a través del arte que no tienen muchos lugares en el mundo. Y aquí es donde el vicepresidente hace mucho hincapié. Tenemos algo que nos hace únicos, algo que crea valor y que tiene que ser una herramienta más para la creación económica, tiene que ser una herramienta más que nos ayude a traer más visitante, a que haya un polo tractor de la economía, a que sea una fuente de riqueza al fin y al cabo. Además, cuevas que todas ellas están en ámbitos rurales, no son cuevas que están en grandes ciudades, sino están todos en ámbitos rurales. Y por ejemplo, la cueva del Castillo de las Monedas en Puente Viesgo, pues es uno de los principales focos atractores económicos en la zona, no solo en Puente Viesgo, en la zona, con lo que hay mucha gente que vive de estas cuevas y de las visitas que hay, y para nosotros es fundamental.
De hecho, se está potenciando mucho también desde la vicepresidencia de Cantabria, las obras del centro de visitantes, del centro de interpretación en Puente Viesgo. No sé si han comenzado ya las obras en Cuyalbera, que también se quería mejorar todo ese centro de atención. Se quiere potenciar todavía más. Claro, nosotros tenemos esa capacidad de hacerlo todavía más atractivo, mucho más cercano, y que el visitante que venga de Cantabria o de fuera pues tenga una vivencia mucho más completa. Por eso el mejorar el acceso o la recepción de visitantes a Cuyalbera, el nuevo centro de arte rupestre de Puente Viesgo, valorado en más de 4 millones, de 5 millones de euros, que empieza en breve la construcción, de manera que queremos ser lo que realmente somos, un polo importante de cuevas prehistóricas, que lo acompañemos con unas visitas y un atractivo económico importante, y que además, sin olvidarnos, la otra parte que yo creo que también la trabajamos, la parte investigadora. Tenemos un instituto de investigaciones prehistóricas muy potente y muy fuerte, grandes profesionales en nuestra región, y la parte educativa, que ahí yo soy un poco un enamorado de ella, de cómo trabajamos con los centros escolares para que los peques de nuestra región vayan a hacer visitas a nuestras cuevas y sean capaces de descubrir lo que hay en una cueva, lo que hay debajo de la tierra, y salgan encantados. Yo creo que es algo que como cántabros tenemos que vivir, apropiarnos de ello y decir, oye, esto es nuestro. Y habéis mejorado mucho también el apartado de tecnología, porque ya podemos visitar las cuevas. El que no pueda salir desde casa, no pueda ir a otro municipio, puede verlas en una visita virtual. Exacto. Esto es un proyecto que empezó el año pasado, hace un par de años, y en este año en el que hemos estado confinados durante mucho tiempo, el poder visitar una cueva desde el salón de tu casa era una maravilla. Las nuevas tecnologías para esto nos están ayudando muchísimo a darnos a conocer, sin necesidad de ir a visitarla, aunque yo sí también digo que entre la sensación de visitar una cueva y verlo en la tele, pues no desde luego, no es lo mismo. Siempre que se pueda hay que recomendar visitar las cuevas, porque además con esas guías que tenéis te lo explica mucho mejor, sí. Comprendes mucho mejor lo que estás viendo. Bueno, también habéis incorporado esta tecnología para todos estos grandes centros culturales que hay repartidos en Cantabria. La verdad que tenéis una lista bastante importante, pero no sé si compartís la opinión de que el grado de conocimiento es muy diferente. No es lo mismo Julióbriga, que yo creo que lo conoce todo el mundo, o por lo menos nos lo han metido desde pequeño en la cabeza, que la Torre del Infantado. El grado de conocimiento es muy diferente en estos centros. Sí. Sí que hemos notado que lo que dices, que hay centros que son muy conocidos, otros no tanto, sobre todo van muy ligados a si están en lugares muy turísticos o no. Por ejemplo, el Palacio de Sobrellano o la Capilla, que está en Comillas, pues yo creo que tiene un grado de conocimiento muy importante, las visitas así lo atestiguan, y bueno, está dentro de Comillas, o creo que un entorno privilegiado, muy turístico este verano, o la Torre del Infantado también le llevan a Hipotes, muy conocido. Igual menos por toda la parte de Campoo, de Julióbriga, Camesa Rebolledo, Villacantí. Bueno, yo creo que son otros sitios menos conocidos por la afluencia turística, pero que estamos trabajando este año para potenciarlos y para que sean un referente. Julióbriga este año yo creo que ha tenido un paso importante en el sentido de que hemos abierto una nueva sala expositiva en la planta superior de la Domus, que eso ha hecho que aquello que se ve, piedras y restos que se ven, que se pueda ver a través de imágenes como sería entonces. Y otra cosa que lo abrimos y lo pusimos en marcha este verano, a ver cómo creíamos que podía salir bien, pero los resultados han sido todavía muchísimo más positivos, que eran unas visitas guiadas por profesionales a las propias ruinas romanas. No es lo mismo ver unas ruinas romanas a través de una guía o a través de un portfolio, ver un poquitín de un tríptico, a que haya un profesional que te esté contando cómo es aquello, cómo se vivía y cómo era. La verdad que ha sido todo un éxito, con lo que han venido para quedarse. Con esto lo que quiero reflejar es que en todos los centros tienen ese camino trazado de aumentar prestaciones, de hacerlos más atractivos y que de cada vez vengan más gente a conocerlos. ¿Sabéis cuál es el más visitado? Pues sí, te digo, la Torre del Infantado en Potes con los Beatos, una joya que tenemos, y el Palacio de Sobrellano en Comillas. Esos son los dos lugares, yo creo que las dos joyas que tenemos. Y además creo que por mi parte muy acertados que sean los más visitados, porque creo que son los dos más espectaculares y más bonitos que tenemos dentro de la sociedad. Además tenemos también este año ese pasaporte cultura, que los podemos visitar todos. Sí. Por un precio único podemos ir todas las veces que queramos a visitar todos los centros. Exacto. Estábamos, porque
queremos que cuando la gente se acerque a ver nuestros centros no solo sea una experiencia de disfrute y verla, sino que nos encanta también que sea una experiencia en la que te acompañe. Yo creo que una visita al Palacio de Sobrellano, a la Torre del Infantado, a una cueva, pues si vas con amigos, si vas con familia, pues lo que puede ser una experiencia mucho más enriquecedora, y todo lo que sea facilitar que eso ocurra, nosotros encantado. Sacamos, como bien dices, el pasaporte cultura, que por 70 euros puedes tener hasta 5 personas, pueden ir a ver durante todo un año todos nuestros centros, todas nuestras cuevas. Decirte que está siendo un éxito, la gente está encantada, y además la aventura cultural, que es el pasaporte cultural para peques, para pequeños, que cuando se acercan a nuestros centros, cuevas, les damos una pequeña guía en la que les hacemos preguntas sobre el centro en el que han visitado, pues qué han visto, qué han sentido, qué han pensado, cómo les gusta hecho, que hagan algún dibujo, y les ponemos un sello. Los críos están encantados, van allí, nos lo cuentan los propios guías o los que están en los centros de recepción. Dice, de verdad, es una alegría de repente ver a los niños venir y decirte, he estado en esta cueva y ahora estoy aquí y que necesito que me pongas el sello. Bueno, yo creo que va creando el cariño a la cultura, a la prehistoria, a nuestros centros, y eso yo creo que es importante, es algo que queda, ¿no? Como desde pequeños, hay que aprenderlo. Claro, cuando íbamos pequeños a los centros o a las cuevas, esa visita te quedaba, pues yo creo que eso es importante. Bueno, estamos hablando mucho de cultura, pero también tenéis otra rama, la deportiva. Aunque la deportiva este año, pues aparte del deporte profesional, la verdad que está el tema un poco complicado. No sé en qué ramas os estáis moviendo en el deporte ahora y cómo estáis consiguiendo promocionar este deporte, que poco se puede practicar. Bueno, sí que es verdad que la pandemia es el coronavirus, la crisis sanitaria, uno de los sectores que más ha tocado es el deporte. Por eso también esta ayuda de 2,9 millones de euros también va para el sector deportivo. Pero aquí todos los pasos que damos, aquí tenemos una tranquilidad que lo damos siempre del lado de los profesionales deportivos, ya sean los clubes, ya sean las federaciones. Además, yo creo que hay que agradecerles la capacidad que tienen de adaptarse a cada momento, las capacidades que tienen de innovar, y después la cantidad de gente que vive el deporte y además que lo vive con verdadera afición, y además desde un punto de vista pues muy lúdico hasta un punto de vista mucho más competitivo, pero yo creo que es algo que ahora mismo nuestra principal estrategia que tenemos es seguir manteniendo y dando ese apoyo para que cuando termine esta crisis podamos hacer todos los campeonatos, todos los encuentros, todo aquello que Mario, que nuestro director general de deporte, tiene en mente para esta legislatura. Bueno, no sé si vamos a hacer todos el año que viene, los que se han suspendido, no sé si va a haber fechas suficientes en un solo año para poder hacerlos todos. Bueno, yo creo que el año que viene va a ser un año muy deportivo. Sí, totalmente. Muy deportivo. Bueno, ¿y qué nos espera precisamente para el próximo año? ¿Qué novedades tenéis planteadas? ¿Y qué esperáis que podamos hacer? Bueno, pues tenemos varias novedades. Sí, además nos gusta ser muy optimistas, con lo que esperamos que tener una vida lo más normal posible, y tenemos un eje principal de actuación en lo largo del 2021, que son los 30 años del Palacio de Festivales. Nuestra joya cumple 30 años por la que ha pasado por sus escenarios lo mejor de la escena española, de la escena internacional, y además que ha sido tablas donde muchos artistas cántabros han dado sus primeros pasos y ahora son artistas internacionales, nacionales de primer nivel. Bueno, pues yo creo que tenemos que reconocer todo ese trabajo, y además no solo pensando en estos 30 años de pasado, sino que tenemos que tener la capacidad del 2021 de hacer del Palacio de Festivales una vivencia nueva para otros 30 años, de manera que estemos en condiciones de celebrar 40, 50, 60. Yo creo que ese es uno de los retos que nos marcamos para el 2021. ¿Y algún hito que vayáis a celebrar en este Palacio de Festivales para conmemorar este gran aniversario? Bueno, va a haber muchas sorpresas, eso sí va a haber. Va a haber también muchas novedades, va a haber actuaciones e invitados que no se tenían desde hace mucho tiempo en el Palacio, y nos vamos a abrir, si todo lo permite, a tener una escena muy internacional, como yo creo que merecen los 30 años, sin olvidarnos que tiene que ser todavía una clase, tiene que ser todavía un espacio para que los jóvenes creadores, artistas cántabros tengan también su espacio. Creo que vamos a poder compaginarlo todo en el 2021. O sea que todavía no adelantáis nada de la programación. Todavía no. Bueno, pues la verdad que hemos hecho un recorrido muy completo a lo que es la cultura. Me queda la idea en esta entrevista de que la gente tiene muchas ganas de cultura
Y cuanto más nos dejen, más vamos a acudir todavía a los centros culturales de Cantabria. Tenéis mucho, muy variado y una gran oferta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por haber estado con nosotros, por haber estado en Popular Televisión. Y como siempre les decimos, muchas gracias también a ustedes por habernos visto al otro lado de sus pantallas. Recuerden que nosotros volveremos ya la próxima semana. Tenemos más novedades para presentarles. Vamos a hablar de tecnología, pero eso será el próximo miércoles a partir de las 10 de la noche, aquí en Popular Televisión.